Mira, básicamente quiero decirte 4 puntitos que considero fundamentales. Primero, que hay una violación constitucional al derecho a la privacidad, es decir, el derecho a la intimidad. En segundo lugar, quiero decirte que los derechos personalísimos están siendo afectados bajo el decreto 641 del Poder Ejecutivo del Gobierno Nacional. En tercer lugar, quiero decir que el artículo 16 de la Constitución, que habla de la igualdad ante la ley, también, a mi criterio y a mi entender, están siendo violados por este decreto. Y por último, básicamente, lo que hemos venido hablando quizá miércoles tras miércoles, es, ¿puede el Ejecutivo legislar en cuestión penal? ¿Puede sancionar? ¿Puede establecer penas un presidente de la nación cuando tenemos un Congreso habilitado para ello? Empezando concretamente por el primer punto, que es el derecho a la privacidad, el artículo 19 de nuestra Constitución Nacional lo refleja, pero con palabras muy claras, muy sencillas, y mejor aludido que leerlo. Dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública ni perjudiquen a terceros, están solamente reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Es decir, aquellas acciones de los hombres, privadas, íntimas, que hacen al seno personal de una persona, están por fuera del arbitrio de una autoridad, de un magistrado, de un juez, de un presidente, de quien se considere autoridad en nuestro país, porque es una acción privada, interna. Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque concretamente, una reunión familiar es una acción privada de los hombres. Reunirme con mis hermanos, reunirme con el abuelo, reunirme con los sobrinos, con los nietos, es claramente una violación y un avasallamiento al derecho que yo tengo a la intimidad de lo que sucede puertas adentro de mi casa o de la casa del abuelo o de la casa del tío. Entonces, ningún habitante de la nación, absolutamente ninguno, será obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe, dice el mismo artículo 19 de la Constitución Nacional. Entonces, viola, va en contra de los principios de la moral, de las buenas costumbres, reunirse en familia, por supuesto que no. Entonces, es claramente esta prohibición a través del decreto 641, es claramente una violación al derecho a la privacidad y a la intimidad. Por eso, cuando hablamos de la violación a la intimidad, ¿qué sucede en la intimidad? Hay una perturbación en la vida ajena. Hay alguien que se mete, que se entromete en la vida de otro. En este caso, el gobierno diciéndote no podés reunirte con tus familiares, se está entrometiendo en la vida de nuestras familias y de nuestra vida íntima. Por eso algunos lo definen de una manera mucho más, digamos, clara, y dice: cuando se viola el derecho a la intimidad, hay mortificaciones en las costumbres y en los sentimientos. Entonces, ahí es donde se produce la lesión, que es considerada claramente una violación al derecho a la privacidad previsto en el artículo 19 de nuestra Constitución. Son libertades individuales que durante toda esta cuarentena, durante todo este coronavirus, han ido tras otra libertad individual consagrada y avasallando sobre ella. Yo por eso decidí tocar este tema hoy, porque consideré que se metieron en el núcleo familiar. Y seguramente yo sé que el que está del otro lado piensa lo mismo. Dice: ¿cómo puede ser que yo no pueda ver a mi padre que tiene 81 años, que no pueda ver a sus nietos, pese a que en otras ocasiones uno puede ir a un bar o un restaurante y ahí sí está permitido? Yo sé cuáles son los fundamentos del COE o los fundamentos del gobierno, y yo sé que la gente que está del otro también lo sabe, pero no puede priorizarse esa cuestión en función de la cuestión sanitaria, porque la cuestión sanitaria no está por encima de la intimidad de cada ser humano, de cada habitante de la nación. Por eso, cuando hablamos de libertades individuales, no solamente nos referimos a eso, sino a acciones, costumbres, hábitos, necesidades, vínculos familiares, hechos que solamente están reservadas al individuo, a cada uno de nosotros como habitantes. Por eso, mucho más
cuando son hechos que son aceptados por la comunidad. Claramente son aceptados por la comunidad. Somos un país que somos familiares, que nos gusta reunirnos, que nos gustan las reuniones, y claramente no obedece a ninguna violación a la moral y a las buenas costumbres. A ver, hay un protocolo, claramente, hay que cumplirlo. Yo no estoy negando o haciendo apología del delito diciendo de que no hay que cumplirlo, pero que no avasalle una medida del gobierno constitucional ya es claramente una cuestión delicada y que hay que analizar y que no hay que permitirla, a mi entender. Segundo punto que quiero abordar, los derechos personalísimos en esta ocasión, con el DNU 641 de la prohibición de las reuniones sociales y familiares, también están siendo afectados. ¿Qué es un derecho personalísimo? Básicamente es lo que hace a la esencia de la personalidad humana. Son, por ejemplo, poniendo como ejemplos el domicilio, el nombre, el derecho a la identidad, la capacidad, acompañan desde el inicio de la persona hasta que muere. Eso es básicamente un derecho personalísimo. Por eso, debe ser reconocido, debe ser respetados en la dignidad de los derechos personalísimos que cada uno de nosotros tenemos. Cuando hablamos de derechos personalísimos, el decreto 641, que prohíbe las reuniones sociales y familiares, Sí. claramente es también una violación a los derechos personalísimos que hacen a la dignidad de la persona. ¿Qué es un derecho personalísimo? Aquellos que están intrínsecos en la persona desde el momento de su nacimiento. Desde el momento que tiene existencia una persona, lo acompañan durante toda su vida, el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil. Por eso, en cualquier circunstancia, no importa la circunstancia que sea, la persona tiene derecho a que se le respete su dignidad, a que se le reconozca su dignidad, que es sencillamente el respeto por sus derechos personalísimos. ¿Qué significa la dignidad? Cuando hay una violación, una lesión a la intimidad personal o familiar o a la identidad que tenemos cada uno como personas, estamos en condiciones de decir que han sido lesionados y afectados los derechos personalísimos, que están establecidos en el artículo 51 en adelante en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Por eso, cualquier persona podría reclamar la prevención y la reparación de los daños cuando se producen básicamente violaciones a los derechos personalísimos. Por eso, como son intrínsecos a la persona, como están en el seno de la personalidad de cualquier ser humano, son irrenunciables, son intransmisibles, no tienen apreciación económica. A ver, yo no puedo vender mi nombre, yo no puedo renunciar a tener un domicilio. Tengo derecho porque es un derecho personalísimo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si lo aplicamos al caso que estamos analizando hoy, que es la prohibición de reuniones sociales y familiares, ¿qué valor le damos? ¿Qué precio tiene la reunión del abuelo con sus nietos? ¿Qué precio tiene que la tía vea a sus sobrinos cumpliendo los protocolos, estrechando los vínculos, fortaleciendo los vínculos familiares? Entonces, es un derecho personalísimo, claramente, como así también un derecho constitucional a la privacidad y a la intimidad que ha sido violado en este decreto de necesidad y urgencia. Entonces, en primer lugar decíamos de que hay una violación a la intimidad y a la privacidad. En segundo lugar, que hay una violación a los derechos personalísimos, intrínsecos de la persona, como lo que significa una reunión familiar, que son con los vínculos estrechos que cada uno tiene. En tercer lugar, la igualdad ante la ley. La igualdad ante la ley. Y acá el análisis que hacen muchas personas, que me parece totalmente razonable. El artículo 16 de la Constitución Nacional dice que todos los habitantes de la nación son iguales ante la ley. Que no hay prerrogativas, que no hay beneficios para algunos por condiciones de género, raza, religión, etc. Y enuncia varias cuestiones. Entonces el Estado, el gobierno, no puede tratarnos de manera discriminatoria y arbitraria.
¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la igualdad ante la ley? Porque claramente esta situación nos está demostrando de que yo no me puedo reunir en un entorno familiar, pero sí puedo ir a un bar con un amigo a juntarme a tomar un café. O juntarme hasta 6 personas que están habilitados, por lo menos en Córdoba, para hacer una reunión en un bar. Entonces, el tratamiento que se le está dando no es el mismo. Porque para mí ir a un bar no es una reunión familiar. Para mí ir a la casa del abuelo, ¿qué será de los abuelos que no pueden moverse, que tienen dificultades, que necesitan para no caer en cuestiones de ansiedad, de estrés, de depresión, que necesiten sus vínculos más estrechos? La igualdad ante la ley claramente se ve manifiesta cuando decimos que el gobierno no puede usar criterios irrazonables, criterios que nos distingan a unos sí y a otros no, y tratarnos de un modo desigual. Entonces, cuando hablamos en esos términos de la violación al principio básico constitucional de igualdad ante la ley, este DNU, el 641 de prohibición de reuniones sociales y familiares, claramente es una violación a ello. El Estado Nacional se ha jactado muchas veces de cuidar la salud de todos los argentinos del coronavirus. Pero la salud no es solamente un virus que produce afección respiratoria. La salud también es emocional, es psíquica, se mantiene y se cuida en los vínculos estrechos familiares. Es decir, no podemos a costa de una enfermedad dejar de tener en cuenta otras cuestiones que también son esenciales para la salud de las personas. Muchísimos ancianos, pienso en los adultos mayores, han sufrido el aislamiento como nunca, han caído en sus capacidades porque no tienen actividades sociales, porque la familia no la puede ver, pese a algunos cuidados con autorizaciones puntuales, pero es esencial para una persona, un adulto mayor, por ejemplo, las relaciones familiares, las relaciones sociales, porque quizás es el seno, es todo lo que tiene. Y es un derecho a la intimidad y a la privacidad que ha sido claramente violado. Y por último, y el punto que quiero tocar, que ya lo he abordado en otras oportunidades, es: ¿puede el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, legislar en materia penal? ¿Por qué digo esto? ¿Sabe por qué? Porque el decreto dice concretamente que la infracción a esta norma deberá ser denunciada por la autoridad interviniente a fin de que la autoridad competente determine si se cometieron los delitos previstos en el 205 y 239 del Código Penal de la Nación. ¿Qué está haciendo el presidente? Es decir, el que no cumpla este DNU podrá ser penado por el Código Penal a través de un juez competente, por supuesto, por incumplimiento. El 239 habla de la desobediencia a la autoridad o al funcionario, que merece y amerita una pena. Entonces, esa tipificación del delito ya está y existe desde que el Código Penal existe. Entonces, no es necesario o no hace falta que un DNU del presidente diga de que podrá ser sancionado por un juez competente conforme al delito del 239 o el 205 que habla los delitos contra la salud pública. Entonces, en conclusión, lo que estoy queriendo decir es que el Poder Ejecutivo una vez más se ha tomado atribuciones sancionatorias en términos penales, facultad que no tiene delegada por nuestra Constitución Nacional por el requisito fundamental de república que tenemos, que es la división de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, para cerrar, el Poder Ejecutivo ha violado en algún sentido, una vez más, el sistema federal, porque viola las competencias concurrentes que cada provincia tiene en función, por ejemplo, del coronavirus, la cantidad de contagiados, la cantidad de cómo avanza la enfermedad, el sistema de salud de cada provincia. Sin embargo, fue un DNU que va desde La Quiaca hasta Ushuaia y desde la Concagua hasta el Río de la Plata. Entonces, claramente no ha habido irracionalidad en este decreto. La pandemia no es de hace 2 semanas, sino de hace ya 5 meses,
lo cual la situación de emergencia, y es importante decirlo, que está materialmente definida, pero no es indefinida en el tiempo, y no puede avasallar derechos individuales básicos, constitucionales, que hacen a la vida y a la esencia de la persona. Por lo cual estamos ante una situación, diría yo, bastante grave, irracional y por supuesto en términos jurídicos y constitucional de este decreto de prohibición de relaciones, de reuniones familiares y sociales.